Amén y amén. Bueno, arrancamos, hermanos, en esta noche. Seguimos con la materia, la historia de la iglesia. La historia de la iglesia. Nos quedamos la semana pasada, hermanos, a comenzar a hablar acerca de la iglesia entre los gentiles. Quedamos a hablar sobre la iglesia entre los gentiles. Esto está, hermano, en su material en la página número 5. Página número 5, vayas hasta su material a la página número 5 y vamos a hablar acerca de la iglesia entre los gentiles. Aprendíamos algo la semana pasada, y es que cuando la Biblia mencione la palabra gentil, hace referencia a todos aquellos que no pertenecían al judaísmo. Cuando usted encuentre en la Biblia la palabra gentil, está haciendo referencia, hermano. Está haciendo referencia a aquel que no es judío. Así de sencillo, así de práctico y así de tranquilo. Entonces, cuando usted ve en la Biblia que dice los gentiles, entonces está haciendo referencia a aquellos que no son judíos. La iglesia comienza después de el derramamiento del Espíritu Santo, que es lo que estuvimos viendo en la clase pasada, y surge, hermano, y empiezan ellos a adoptar el término eclesía. Eso lo vimos la semana pasada también. La iglesia se expande tal como el Señor lo deseaba, y todo eso surge a causa de la persecución. No debían quedarse solo en Jerusalén, sino que tenían que llegar hasta lo último de la tierra. El problema es que ellos pensaban, hermano, que la iglesia era como el judaísmo, que les pertenecía únicamente a ellos. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a ir a hablar a los a los no creyentes, a los no judíos? Entonces estaban manteniendo ellos únicamente con entre ellos mismos, pero había un pequeño problema. No era lo que el Mesías les había ordenado. El Mesías les había dicho, vayan por todo Jerusalén, Judea y Samaria hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto duró el periodo de la iglesia entre los gentiles? Pues del año 50 hasta el año 68, donde surge o donde se da el martirio del apóstol Pablo. El martirio del apóstol Pablo. Hay una película que habla acerca de la vida del apóstol Pablo. No sé si se encuentra en YouTube, la voy a buscar, y si se encuentra les voy a pasar el link para que la puedan ver. Una de las tareas que ustedes van a tener dentro de la materia historia de la iglesia es ver películas, y vamos a trabajar mucho en eso. Así es de que igual todas las películas van a salir en evaluación, hermano. Puede ser que hasta uno en su examen les haga preguntas. Y ojo, ya no hay exámenes de 10 preguntas. Olvídese de exámenes de 10 preguntas. Y quizás olvídese, hermano, de ABCD. No, hoy va a ser argumento. Hoy va a ser argumento. Porque ahí ya ni San Google ni ChatGPT le va a poder ayudar, porque ya va a ser usted argumentando. Recuérdese que ya está en cuarto ciclo. Y es muy importante que usted pueda argumentar. No es contestar, es argumentar. Y por eso le decía yo, váyase preparando, porque vamos a ver una serie de películas con respecto a lo que es la iglesia, hermano, cómo surge. Vamos a ver quizás la vida de los primeros mártires. Vamos a ver la vida del apóstol Pablo. Como le repito, hay una película muy hermosa que al final de eso, pues, le niego si le digo que no me puse a llorar al ver esa película, porque es muy impactante. De verdad que es increíble ver lo que estos hombres sufrieron. Entonces, no me dé ideas, hermana Karina, que a ver qué me ocurre hacerlo. Ok, vea, mire. La duración de este periodo de la iglesia entre los gentiles es desde el año 50. Desde el año 50 hasta el martirio del apóstol Pablo, que ocurre ya por el año 68 aproximadamente. El 68 aproximadamente.
Recuérdese que Cristo muere allá por el año 30, más o menos por ahí, entre el 30 al 33, y Cristo se va al cielo y quedan los apóstoles como los encargados. Del 30 al 50 habían pasado 20 años, hermano. Y ahí se estaba escribiendo, bueno, el libro de Hechos relata lo que estaba ocurriendo durante esos años. Y la iglesia de los gentiles comienza con lo que es el concilio de Jerusalén. Ahora, ¿qué es el concilio de Jerusalén? ¿De qué se trata? Ya lo vamos a estar viendo en esta noche, hermano. El concilio de Jerusalén. Bueno, lo vamos a resumir, hermano. Capítulo 15 del 1 al 32. Lo que yo les suplico es esto. En la materia vamos a ocupar mucho los resúmenes o por lo menos darles mapas conceptuales, pero de verdad le pido de favor que usted lea los capítulos enteros. Aquí no lo podemos hacer por cuestiones de tiempo, pero usted durante la semana, usted lleva dos materias. Lleva la del miércoles y lleva la del viernes. Lleva Doctrina 2 y lleva Historia de la Iglesia. Que usted le dedique una hora, hermano, a la semana. Ni siquiera le estoy diciendo al día, una hora a la semana. Por materia serían 2 horas. Y cada día tiene 24 horas, hermano. Nadie está muy ocupado para no dedicarle 2 horas al Señor durante una semana. Por más que usted me venga a decir a mí que mire, yo trabajo, yo hago esto, yo hago lo... Mentira. Todos tenemos 2 horas durante toda la semana, ni siquiera lo estoy diciendo el día, para poder estudiar, para poder leer estos capítulos, que no nos vamos a tardar ni siquiera una hora. Entonces, le recomiendo esto porque, como se lo repito, los exámenes van a variar y van a cambiar. Entonces, es muy importante que usted pueda leer esto. Pastor, nos está apretando y nos va a desesperar. No. Si usted estudia y lee, no le va a costar nada. Nada. Ni tenga miedo a esto. Va a aprender. Ok, hablemos del concilio de Jerusalén entonces. ¿Eso dónde lo puede encontrar usted? En el capítulo 15 del libro de los Hechos, desde el versículo 1 hasta el versículo 32. ¿Cuál era el problema que se estaba dando? ¿Por qué surge el concilio de Jerusalén? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Bueno, sostenían que la circuncisión era necesaria para que los gentiles fueran salvos. Ojo con esto, mire, ahí hay líneas para que usted lo pueda completar, pero por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer ahorita. No lo vamos a hacer. Si usted quiere empezarlo a copiar y cópielo, pero cuando yo pase la diapositiva no me diga, mire, fíjese que no copié el C, no copié el B, no lo voy a retroceder porque es demasiada información toda la materia. Entonces necesitamos avanzar, necesitamos cubrir ciertas cosas. Vamos a ir a un buen ritmo, tampoco quiero meterle demasiada información y que usted no entienda nada. No es ese mi propósito, pero sí, algunas cosas yo le voy a decir yo, mire, esto no lo copiemos. ¿Por qué? Porque yo les mando las diapositivas. Entonces, es mejor que usted escuche lo que yo estoy explicando, se le quede en su mentecita y luego cuando usted escucha la clase en YouTube, usted lo transcribe y le va a hacer un doble estudio. Ahora, yo no le voy a pedir que levante la mano, hermano, ya vamos a hacer después una encuesta, pero de verdad, yo esperaría que todos los alumnos, hermano, estén suscritos al canal de YouTube. Eso es lo que yo esperaría de usted. No lo voy a obligar ni le voy a decir, hermano, hágalo, no. Pero es lo menos que yo esperaría de usted como estudiante del seminario, que esté suscrito al canal. ¿Por qué? Porque si usted está suscrito al canal, él mismo le informa cuando ya se subió un video nuevo. Y ya no hay necesidad de estarlo subiendo a YouTube. Y es más, eso voy a hacer. Perdón, ya no lo voy a estar subiendo al grupo. Si usted está suscrito al canal de YouTube, ahí automáticamente le tira la campanita de que hay un nuevo video. Y ya no voy a estar yo escribiendo en el chat, ya está, hermano, en la clase en YouTube. No. Si usted está suscrito, ahí le va a aparecer la campanita. Si no está suscrito, suscríbase. Suscríbase. Okay. Y si no se quiere suscribir, pues esté revisando a diario cuando ahí le va a aparecer cuando va a estar la clase. Ok. Vea. Perdón, el problema. ¿Cuál era el problema que se estaba dando? Como los primeros cristianos eran judíos, ellos sostenían que la circuncisión era necesaria para que los gentiles fuesen salvos. Si en esta noche alguien no sabe qué es circuncisión,
solo levante la manito y yo explico. Si nadie levanta la mano, doy por entendido que todos entienden qué es circuncisión. Si hay alguien en esta noche y usted no tenga pena, hermano, de levantar su mano y decir, mire, yo no sé qué es, explique. Ahí, si usted no sabe qué es circuncisión, levante la manito y yo me detengo un ratito a explicar qué es circuncisión. Si todos entendemos, avanzamos con el tema. Ok. Estos apóstoles empezaron a decirle, no, mire, es necesario que se circunciden. Y ese fue el problema en el concilio de Jerusalén, que el apóstol Pedro estaba exigiendo a los nuevos creyentes la circuncisión. ¿Por qué el apóstol Pedro pedía la circuncisión? Vea, retrocedamos en el tiempo, hermano. Retrocedamos en el tiempo. Vamos a ver. Esto sí me voy a tener ahí un ratito. Si alguien tiene la respuesta, solo enciende su micrófono y me da la respuesta. ¿Dónde inició el pacto de la circuncisión? ¿Y con quién? Quien tenga la respuesta, hermano, enciende su micrófono y me la da. Con Abraham. Con Abraham en el capítulo 17 de Génesis. Es correcto. Perdón, exactamente. Exactamente. Comenzó con Abraham, cuando Dios lo llamó y le dice, esta va a ser la señal de que ustedes van a ser mi pueblo, la circuncisión. Por eso, el apóstol Pedro les dice a todos los que entraban al movimiento del Nazareno, se tienen que circuncidar. Y eso no empezó a molestar. Ok, los cristianos judíos estaban preocupados porque muy pronto los gentiles serían una mayoría y temían que las normas morales se debilitaran entre los creyentes si estos no cumplían la ley judía. Ellos empezaron a pensar, bueno, si nosotros aceptamos mucha gente que no es judía, tarde o temprano ellos nos van a traer sus costumbres. O sea, ellos en su mente, hasta cierto punto, hermano, no era tan malo lo que pretendían, porque lo que ellos querían era adorar al Eterno con la ley. Cosa que no estaba mal. No estaba mal del todo. Pero estaba dejando por fuera a muchas personas que no eran judías. Pablo y Bernabé y otros líderes de la iglesia creían que las leyes del Antiguo Testamento eran muy importantes. Sí, amén. Pero que no eran un requisito para la salvación. Vea desde cuándo viene el problema de la salvación, hermano, que la iglesia ha querido mandarlo a salvación. Y la iglesia, ninguna iglesia es la dueña de la salvación, ninguna. El dueño de la salvación se llama Cristo. Punto. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si el dueño de la salvación es Cristo, si la iglesia le enseña que usted por usar arito no se va a ir al cielo, están enseñando en herejía. Si a usted le enseñan que si usted se pinta, se va a ir al infierno, le están enseñando una herejía, hermano. Si a usted le enseñan que por usar pantalones usted pierde la salvación, le están enseñando herejías. Así de sencillo, hermano. Así de simple. Porque el autor y consumador de la fe y de la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Nadie más. Ninguna iglesia es dueña de la salvación. Dice, por eso casi también muere Moisés por no haber circuncidado a su hijo cuando correspondía. Correcto. No puedes ir, Moisés, a hacer algo que vos no has hecho. No puedes ir a exigirle al pueblo que se circuncide cuando tu hijo no lo ha hecho. Ok, avancemos. ¿Cuál es la solución que ellos dieron? ¿Cuál es lo que ellos propusieron? Bueno, enviaron una delegación para ayudar a buscar una solución. Pablo y Bernabé dieron su informe. Dijeron, miren, Pedro está exigiendo la circuncisión, pero nosotros creemos que no es necesaria para la salvación. Y mandaron cartas a la iglesia de Jerusalén. Y por eso se da el concilio de Jerusalén. Santiago resumió los informes y tomó una decisión la cual fue apoyada
por todos, unánimes, estuvieron de acuerdo. Santiago era el pastor de la iglesia, el líder. Por esta decisión, la iglesia quedó libre para iniciar una obra aún mayor, llevando a los pies de Cristo a toda la gente, sin importar la raza o la condición social. ¿Cuál fue la decisión de Santiago y la cual fue apoyada por todos? Dijeron no vamos a hacer acepción de personas. No importa si es judío, si es griego, si es circuncidado o incircunciso. Si cree en Jesucristo, si cree en el movimiento del Nazareno, nosotros lo recibimos. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, cuando llevemos Hechos, vamos a ampliar todo esto. En el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, que se encuentra registrado en el capítulo 15 al capítulo 18 del libro de los Hechos, comprende la fecha entre el año 50 al 52, por ahí aproximadamente, entre el 50 al 52. Este viaje sentó las bases para el inicio de la obra en Grecia. Pónganme atención a esto. ¿Por qué fue importante el viaje misionero, el segundo viaje misionero? Porque las iglesias de Grecia, todo lo que estaba alrededor de Grecia, empezaron a tomar las bases, a tener las bases. Pablo y Silas decidieron visitar en un segundo viaje misionero las ciudades en las que antes se les había predicado. El segundo viaje misionero, ellos lo hacen para reafirmar la fe. Para lo que habían ido a hacer en el primer viaje, vuelven a visitar las iglesias y vuelven a ver cómo estaban trabajando. Esa es la labor de un apóstol. Un apóstol va, funda una iglesia, la discipula, prepara a un pastor y se va a otro lado a fundar otra iglesia. Eso es un apostolado, no los apóstoles modernos, hermano. Bueno, la diferencia de este viaje es que lo hicieron por tierra y no por mar, como había sucedido en el primer viaje misionero, utilizando el camino romano que les permitió llegar a Cilicia y a las puertas de Cilicia. Ojo, un desfiladero que atravesaba la cordillera del monte Taurus. Eso usted lo puede buscar en un mapa, hermano. Ahí va a encontrar los viajes misioneros de Pablo. Por cierto, creo que en sus materiales está también. Y luego fueron hacia el noreste, hacia Derbe, hacia Listra y hacia Iconio. Ahí fue donde ellos se movieron. Ojo, ojo. Se movieron a Listra, a Derbe y a Iconio. Y veamos qué más pasó. Veamos qué más sucedió en el segundo viaje misionero. Veamos las iglesias fundadas por el apóstol Pablo en el segundo viaje misionero. La iglesia de Filipos, esto si quiere así, anótelo, hermano, porque es rápido, no es mucho lo que va a copiar. Estamos en la página número 6, abajo del 16.2, dice ahí iglesias fundadas por Pablo. Ok, ¿cuáles fueron las iglesias fundadas por el apóstol Pablo? Filipos, por eso aparece la iglesia o la carta a los filipenses. La iglesia de Tesalónica, a la que escribió la carta a los tesalonicenses. También fundó iglesias en Atenas, que ahí hay varios lugares en Grecia que ya los vamos a ver. Fundó también la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto. Por eso usted ve que encuentra la carta a los Corintios. La carta a los Corintios. Entonces fueron los 4 iglesias o los 4 lugares donde fue fundada una iglesia en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Veamos el tercer viaje misionero. En Hechos capítulo 18, 22 se marca el final del segundo viaje misionero del apóstol Pablo y el comienzo del tercero, el cual terminó entre el año 53 y el año 57, dejando la iglesia de Antioquía. Ojo, dejando la iglesia de Antioquía, Pablo se dirigió a Éfeso y en el camino volvió a visitar las iglesias de Galacia y las iglesias de
Frigia. Eso lo puede encontrar en Hechos capítulo 18, verso 23. Si usted nunca ha leído el libro de los Hechos de los Apóstoles, le invito a que lo lea. Hágase un reto, un mes, 28 días, lea un capítulo diario. Y en un mes usted ha terminado el libro de los Hechos y le va a servir de mucho para esta materia. Le va a servir de mucho, hermano. Entonces, yo le recomiendo que si usted quiere aceptar el reto, en 28 días usted leyó el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ok. El centro de este viaje fue una estadía prolongada, aproximadamente 2 a 3 años en Éfeso. Antes de volver a Jerusalén, visitó también creyentes en Macedonia y en Grecia. ¿Quién era el equipo que lo acompañaba? ¿Cuál fue la ruta y cuáles fueron los resultados? Bueno, al principio solo Timoteo lo acompañaba. Los demás no quisieron por distintas razones, hermano. Pero después se le agregaron otros hermanos. Visitaron Siria, visitaron Cilicia, visitaron Tarso y estuvo 3 años en Éfeso. Estuvo 3 años en Éfeso. ¿Qué quiere decir esto? Que ese viaje misionero tuvo una duración de más de 3 años, porque solamente en Éfeso estuvo 3 años. Solamente en ese lugar discipulando tuvo 3 años. Ok, seguimos. Y como resultado del viaje, pues la fundación de la iglesia de Éfeso, que por cierto fue una iglesia espectacular, hermano. Espectacular, pero que también era un lugar muy triste para los mártires, porque ahí había un camino que con el tiempo se le conoció como el camino de los mártires. Era donde pasaban las personas que iban a mandar al circo romano a que se la comieran los leones. Por eso yo le digo, mire, es lindo el libro de los Hechos de los Apóstoles, lindo, léalo. Si nunca lo ha leído, léalo. Y si ya lo leyó, vuélvalo a leer, hermano. Le va a servir de mucho. Ok, dijimos, como resultado del viaje, la fundación de la iglesia de Éfeso y la redacción de las cartas a los romanos y la carta a los gálatas. En el viaje misionero se escribe la carta a los romanos y se escribe la carta a los gálatas. Vamos al cuarto viaje misionero del apóstol Pablo. Este fue el viaje a Roma, el último viaje del apóstol Pablo. Este viaje está registrado en Hechos capítulo 27 y capítulo 28, los últimos capítulos del libro, hermano. Se llevó a cabo en el año 60 después de Cristo. Imagínense cuánto tiempo había pasado. Estamos hablando que habían pasado aproximadamente unos 27 años, por ahí 30, de la crucifixión del Mesías. Es uno de los viajes más importantes del apóstol Pablo, pero no llegó a su destino en la forma que esperaba. Se volvió más bien un viaje de asuntos jurídicos que de un misionero, porque mediante una serie de juicios y transacciones llevaron a Pablo a Roma, donde la presentación del evangelio penetraría aún en los muros del palacio imperial. Llevan al apóstol Pablo a Roma y cuando él presenta el evangelio, fue algo impactante. Y había escrito la carta a los romanos. Roma había sido meta de sus esperanzas y como preso en espera de su proceso, tenía una casa alquilada bajo custodia y por espacio de 2 años, su casa fue una verdadera iglesia. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 28, versículos del 30 al 31, donde él enseñaba y predicaba abiertamente. A pesar de ser preso el apóstol Pablo, enseñaba. Mire, hermano, de verdad que este hombre vivió una vida espectacular. A él las circunstancias no lo desmotivaban a seguir creyendo en nuestro Señor Jesucristo. Y dice que en medio de la dificultad y los problemas, él enseñaba.
y siguió enseñando y murió enseñando. Lo más notable en Roma fue la escritura de 4 epístolas. ¿Cuáles fueron? La epístola a los Efesios, la epístola a los Filipenses, la epístola a los Colosenses y la epístola a Filemón. Esas fueron las 4 escrituras o las 4 epístolas más notables cuando el apóstol Pablo estuvo en Roma. Esto fue escrito en su primera prisión. 3 o 4 años después fue puesto en libertad visitando Creta, donde dejó a Tito como pastor. Luego fue arrestado y enviado a Roma en su segundo encarcelamiento. Este Pablo era cuerudo, hermano. Lo estaban metiendo preso, lo sacan y lo primero que va a hacer es instituir gente, sabiendo de que se iba a meter en problemas, sabiendo de que acababa de salir de la cárcel y dijo, bueno, si hago esto me van a meter preso. No me importa. Y lo vuelve a hacer, hermano, y lo vuelven a meter preso. Interesante. Ojo con esto. Allí escribió, en el segundo encarcelamiento, escribió las llamadas epístolas pastorales. ¿Cuáles son las epístolas pastorales? ¿Y por qué se les conoce con el nombre de epístolas pastorales? Porque si usted ve la primera y segunda carta a Timoteo y la carta a Tito, son temas específicos para obispos, para pastores. Y empieza a dar los requisitos, hermano. El requisito del obispado, el requisito del diaconado y así sucesivamente. Por eso a esas se les conoce como las epístolas pastorales. Y la segunda epístola a Timoteo fue la última de sus cartas. La última carta del apóstol Pablo fue la segunda epístola a Timoteo. Termina lo que es la iglesia primitiva, bueno, la iglesia a los gentiles, y viene una época dura, difícil, una época donde la iglesia empezó a sufrir y se le conoce como la época sombría. La época sombría. La época sombría fue una época triste, en parte porque las tinieblas de la persecución estaban sobre la iglesia. Recuérdese que empezaron una sarta de mentiras y empezó la persecución a la iglesia. Empezó la persecución a los cristianos. Y de la época sombría es de la que menos sabemos. Hay poco registro. Hay muy poco registro de la época sombría. Por ahí me preguntaron en la tarde hoy, pastor, ¿cuál es la base en la que usted tiene para la materia de historia de la iglesia? Y le dije yo, mire, uno de los libros pequeñitos que yo tengo por ahí es El pensamiento cristiano. Es de Justo González, una obra de Justo González. Antes se dividía en 3, hoy lo hacen un solo tomo. Más o menos así, hermano, chiquitos, son como 1500 páginas por ahí, o mil y fracción. Entonces, de ahí tomamos como base varios otros libros, no solo ese, para explicar y para hablar acerca de la historia de la iglesia. Ok, comienza la época sombría. La época de la persecución comenzó cuando el apóstol Pedro, cuando Saulo permite que apedreen a Esteban. En ese entonces comienza el periodo de la persecución. En la época sombría, hermano, ojo con esto, comienza de una forma más cruel la persecución a los creyentes. Para esa época, hermano, ya no tenemos los Hechos de los Apóstoles, ya no está el libro de los Hechos de los Apóstoles, ya se había cerrado, para que nos pueda guiar. Ya no tenemos otra fuente de información fidedigna para poder decir, hey, tenemos mucha información. No, tenemos muy esporádica, solo la poca información que existe.
Se desconoce sobre la obra de los líderes cristianos como Timoteo, Tito, Apolos y otros que aparecieron por ahí. De ellos no hay registro, hermano. ¿Por qué no hay registro? Era difícil escribir en esa época y era muy riesgoso, porque el imperio siempre andaba encima de las personas, y si le encontraban a usted papiro, primero le preguntan para qué lo quiere, segundo, veían los escritos, y si veían que era de la iglesia, lo decapitaban. Entonces, era muy difícil que ellos pudiesen registrar, hermano, la época sombría. Por eso se mantenía como una tradición oral. Ahora bien, los nuevos datos aparecen alrededor del año 120 después de Cristo. Imagínense, estamos hablando de, ¿qué? El Apocalipsis se escribe allá por el año 90-95. Estamos hablando casi 15, como 25 años por ahí. Ojo, ojo, ojo con esto. Con los nuevos textos primitivos de los padres de la iglesia, encontramos una iglesia diferente a los días de Santiago, a los días de Pedro y a los días de Pablo. Cuando comprende este periodo, comprende desde el martirio de Pablo en el año 68 hasta la muerte de Juan, no de Juan el Bautista, sino de Juan el discípulo amado. Hasta la muerte de Juan el discípulo amado en el año 100. Aproximadamente por ahí comprende este periodo. En esta época también se da lo que es la caída de Jerusalén. Ojo con esto. En el año 66 después de Cristo, los judíos, bajo el liderazgo de los celotes, que usted ya sabe quiénes son, es un grupo revolucionario, ya de la época de Palestina, antes que era Jerusalén y Israel todos juntos. Estaba este grupo político que era muy bélico, que se les conocía como los celotes. Los celotes se levantaron en rebelión contra Roma. Pero, ¿qué podría hacer una de las provincias más pequeñas? Ojo, una de las provincias más pequeñas contra un ejército de 250,000 soldados bien entrenados, disciplinados y expertos en el arte de la guerra. Además, los judíos estaban divididos en grupos que peleaban entre sí frecuentemente. Mire, voy a tomar otro ratito. Muchos caemos en el sensacionalismo y yo ya se lo he dicho, no caiga en el sensacionalismo. ¿Desde hace cuánto, hermano, Israel está en guerra? Y guerra tras guerra. Y se prestan los videos a la guerra de hoy. El fin viene. Estamos en los últimos tiempos. La Biblia se está cumpliendo. Todos. Mentira. Las guerras no son nuevas. Y oiréis rumores de guerra. Y estos son principios de dolores. No diga eso. No lo diga, no lo diga. No son principios de dolores. No diga, ya está cerca. Cristo, sí, hermanos, y eso desde hace 2000 años vienen diciendo que Cristo está a las puertas. Y ojo, no es que no crea que Él no va a venir, ¿cómo no? Pero no caigamos en el sensacionalismo, hermano. Son bonitos los videos, sí, está bien. Comparta más de alguno, yo lo he hecho. Pero no lo agarre como que ya está, que ya el arrebatamiento es mañana. No. Mire, por ahí apareció un pastor, no sé, tengo que investigar más. Apareció un pastor por ahí diciendo que ella tiene una revelación que en el año 2027 es el arrebatamiento. Y yo solo lo único que dije, bueno, ni los ángeles saben, pero este sí sabe. Bueno, ojo, sigamos. Vamos a detener en eso. Yo le recomiendo, yo lo que le recomiendo, hermano, no caiga en el sensacionalismo. ¿Va a haber paz en Israel? No. La Biblia nos manda a orar por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Pero nunca van a tener paz. ¿Sabe por qué la Biblia nos manda a orar por paz en Israel?
porque ellos van a tener paz cuando esté gobernando el Mesías. Antes no, nunca. Nunca. Las guerras en Israel no se van a acabar nunca hasta que aparezca su Mesías. Entonces, deje de caer en esos juegos que hay una nueva guerra. Hoy sí, hermano, el fin del mundo. Las guerras se están dando. Israel se fue al desierto, como dice la Biblia, y que no lo haga. No caiga en eso. Pero bueno, sigamos. Vespasiano, general romano que condujo a un gran ejército a Palestina para apagar la revuelta entre los celotes y el imperio, antes de entrar en acción fue llamado a Roma para ocupar el trono imperial y dejó la condición de la guerra a su hijo, ojo, a su hijo Tito Flavio Vespasiano. Este tipo era un habilidoso general como jefe del ejército. Después de un largo y terrible sitio que sitiaron la ciudad, Jerusalén fue tomada y destruida por Tito, Flavio Tito Vespasiano. ¿En qué año? En el año 70. Estos son datos que usted los debe de manejar. Esto sí, grábese. Jerusalén fue destruida totalmente en el año 70 por Flavio Tito Vespasiano. Este dato, así como se sabe su nombre, así se debe de manejar este dato. Destruyen el templo, lo cual ya había sido profetizado por el Mesías, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Mateo capítulo 24, que es un pasaje tribulacionario, les dice, hey, miren, ven Jerusalén, ven los edificios grandes, porque ellos, los apóstoles, si usted lee el contexto, desde el capítulo 22 en adelante, el primer templo fue el de Salomón, el segundo templo fue el de Esdras, Nehemías, Zorobabel, el tercer templo, llamémosle así tercer templo, aunque fue más que todo reconstrucción, fue el que hizo Herodes, que lo amplió, entonces no se considera como un tercer templo, y el templo que va a ser cuando aparezca el anticristo. Ahí aparece ya un nuevo templo, por eso dicen el tercer templo, y no está mal decirlo así. Ok, entonces, ojo con esto. Jesús les dice, no va a quedar piedra sobre piedra, y da el capítulo 24, que es un capítulo tribulacionario. Ese no es para nosotros. No agarre ese versículo y el que persevere hasta el fin viene, que son principios de dolores, que es nada de eso es para la actualidad. Se oirán rumores de guerra y se levantarán y habrán pestes y aparece el COVID-19 y no son para esta época, son para la tribulación. Lo que nosotros estamos viviendo es una caricatura, hermano, de lo que va a ser el periodo de la tribulación. Así como una caricatura, hermano, estamos viviendo nosotros a comparación del sufrimiento de la tribulación. Ok, pero no me quiero meter en eso, eso es escatología. Miles de judíos fueron muertos y otros fueron esclavizados. Veamos el sistema doctrinal. El sistema doctrinal constituía una defensa de la nueva iglesia cristiana, lo que venía surgiendo. Al final del primer siglo, las doctrinas expuestas por Pablo en su carta a los romanos fueron aceptadas por todas las iglesias como reglas de fe. Las enseñanzas de Pedro y Juan demuestran un completo acuerdo con los conceptos paulinos. ¿Están ellos divididos? No. Por eso, hermano, si usted ve, la Biblia no tiene errores. La Biblia no tiene contradicciones, por más que le quieran poner y que salen los ateos diciendo que es un libro que se contradice y todo. No es cierto. No es cierto, tienen una armonía perfecta. En aquel tiempo surgían opiniones heréticas, es decir, herejías, y con ellas las formaciones de sectas. Estas desviaciones doctrinales ya habían sido descubiertas y expuestas por los apóstoles. Recuérdese que cuando el Mesías se va, surgen muchos nuevos llamados mesías, llamados profetas, llamados maestros, pero eran falsos, y ellos querían venir a enseñar una nueva doctrina. Entonces se les empezó a tomar como secta y los apóstoles empezaron a trabajar en
enseñar la doctrina. ¿Cuáles fueron las 4 instituciones sacramentales que fueron enseñadas por Jesús y por los apóstoles? Principalmente por el apóstol Pablo. Ok, ojo con esto, hermano. Estas fueron enseñadas por ellos, pero la Iglesia Católica metió mano más adelante y tergiversó todo esto a tal punto que hoy, en la actualidad, la Iglesia cristiana todavía sigue tomando cosas que el imperio impuso. Cuando le hablo del imperio, es el imperio romano. Veamos algunas de ellas. Estamos ahí en su material, hermano. Espero que me vaya siguiendo. Estamos ya en la página número 8. Página número 8. Y vamos a completar los literales que están ahí. A, B, C y D. Porque vamos a hablar acerca del sistema doctrinal. Ok. Quiero que se ubique ahí, hermano, para que lo vaya completando rápido. Página número 8. Ok. ¿Cuáles eran estas 4 instituciones? Número 1, o literal A. Número 1, o literal A. El bautismo. Empezó a tomar fuerza. Recuérdese que antes el bautismo, antes el bautismo era únicamente una teshuvá. ¿Qué era una teshuvá? Una vuelta a la palabra. Lo que predicó Juan el Bautista. Les decía, hey, arrepiéntanse y bautícense. ¿A quiénes les estaba hablando? Aquellos que se habían apartado de los caminos del Eterno. Aquellos que habían negado la fe y se habían ido en pos de dioses ajenos. Entonces les dicen, hagan teshuvá, hagan un regreso a la palabra, y como muestra para los no judíos, como muestra que están aceptando el judaísmo como regla de fe, están aceptando la ley del Eterno como regla de fe, bautícense. Por eso usted ve que ninguno de los apóstoles se bautizó, ni uno. Porque el judío no se bautizaba. Jesús, ¿por qué se bautizó? Para dar ejemplo a los gentiles, no al judaísmo. Por eso se bautizó Jesús. Entonces toma fuerza el bautismo, ya no como un rito de regreso al judaísmo, sino como un símbolo de pertenencia al nuevo movimiento que se estaba dando, el movimiento del nazareno o el cristianismo, como le quiera llamar. Luego aparece la cena del Señor, la conmemoración. No se llama Santa Cena. Eso es un término católico. La Santa Cena. La Eucaristía. Ese es un término católico. ¿Qué debemos decir nosotros? Bueno, la cena del Señor o la conmemoración. Punto. Ellos dijeron, y dice el apóstol Pablo, miren, cada vez que se reúnan, dice, la muerte de Jesús anunciáis. Pero se estaba dando un problema de que habían dicho, bueno, vamos a hacer algo, nos vamos a reunir. Recuérdese que era una iglesia perseguida. Nos vamos a reunir, vamos a celebrar la cena del Señor, pero cada quien va a traer su comida. Si usted ve, la carta a los Corintios fue una de las cosas que le recriminó el apóstol Pablo. Si usted ha leído la carta a los Corintios, sabe lo que le estoy hablando. Eso fue lo que le recriminó el apóstol Pablo. Porque se reunían a comer, pero perdieron la visión, hermano, que era recordar el sacrificio de Cristo. Y dice que se pegaban unas grandes forradas. Y aquel que no llevaba comida, no lo dejaban entrar. Porque no querían compartir su comida. Mire, eso es como cuando alguien dice, bueno, vamos a hacer una reunión y todos vamos a traer algo de comer. ¿Vea? Yo llevo 7 sándwiches, pero yo veo que los demás no me gustan. No, yo los traigo míos. Que habíamos acordado que íbamos a comer todo. Pero bueno, quiero meter en esto. Estaba dándose el problema que ellos llevaban la comida y se había perdido la visión. Comida y bebida, hermano. Se pegaban unas grandes comilonas y se pegaban unas grandes borracheras.
se había perdido la visión. Cuando la visión de la cena del Señor era el recordatorio de la última vez que había compartido con sus apóstoles. Y que Cristo lo que celebró fue Pesaj, que es lo que nosotros hemos enseñado, que es lo que nosotros le hemos dicho. ¿Qué fue lo que Cristo compartió con sus apóstoles? La fiesta de Pesaj. La fiesta de Pesaj. Comió pan sin levadura, vino, cordero, hierbas amargas. Perdón, eso fue lo que él cenó. Después los apóstoles, después la iglesia y todo surge, como ellos llevaban su comida, empezó a desaparecer, porque como no podían celebrar Pesaj todos los domingos, todas las veces que se reunían, porque Pesaj es una sola vez al año, lo que hicieron fue esto, llevar solamente el trozo de pan. Llevar solo el trozo de pan y el vino. Y de ahí surge, hermano, y la iglesia lo toma y dice, este es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. De ahí lo agarraron. Pero esto surgió de un problema que se había dado, de que cada quien estaba llevando su comida y dice, no, miren, mejor entonces traigamos pan y vino, punto. Seguimos. Luego estaba el día del Señor. Para el judío era el Shabbat. No había otro día. No había otro día de reunión. Jesús respetó el Shabbat. Jesús fue a las sinagogas en Shabbat. Jesús enseñaba en Shabbat, pero enseñaba los otros días también, no solo Shabbat. Y por eso era criticado. Porque también hizo sanaciones en Shabbat, cuando aparentemente era prohibido. Y él les dice, ¿qué me van a decir a mí si yo soy el Señor del Shabbat? Hipócritas, les digo, si ustedes le dan de beber a su asno, le dan de beber a su caballo, le dan de beber a sus animales en Shabbat, no me vengan a decir que esta hija de Abraham, que ha estado tanto tiempo encorvada, no lo voy a poder sanar yo en Shabbat. Hipócritas. Entonces, ese cambio les costó entender a ellos, porque ellos querían mantener el Shabbat. Pero por cuestiones que ellos empezaron a reunir en las noches o cuando podían, ya los días ya no solo era el Shabbat. Se empezaron a reunir prácticamente todos los días, tipo el grupo Macontes Vilar, que nos reunimos todas las noches, igualito, hermano, idéntico. Seguimos, valga el comercial. Luego aparece el llamado Domingo de Resurrección. Sí, eso perdería. Mire, con esto hay que tener cuidado. Los apóstoles se empezaron a reunir el primer día de la semana en memoria de que fue el día que resucitó el Mesías. ¿Por qué no se reunían en Shabbat? Por la persecución. Y no podían ellos darse color, hermano, como decimos en El Salvador. No podían darse color. Empezaron a reunirse otro día y el día que tomaron fue el primer día de la semana, porque fue el día que el Mesías resucitó. Si usted se acuerda, hemos estudiado y hemos visto, dice que muere, está el Shabbat, aunque resucitó en Shabbat, pero ellos cuando llegaron ya era el primer día de la semana. Y empezaron a celebrar las reuniones en el primer día como conmemoración de la resurrección. Más adelante el imperio impone el día domingo, pero al principio no fue impuesto algo malo, porque era un día de descanso. Fue puesto como un día de descanso, un día de reposo. Y la gente dice, Roma cambió el día de reposo. No, si en ese momento, hermano, ellos no estaban pensando, a ellos no les importaba el Shabbat de los judíos. Aparece ahí los adventistas del séptimo día diciendo que la iglesia católica es la gran ramera, porque hay un versículo que dice que el anticristo va a cambiar los tiempos y que el tiempo que cambió fue el sábado, porque ellos adoran sábado y la gran ramera adoran domingo. Aquí estamos viendo históricamente qué fue lo que sucedió, hermano. Históricamente, no invento. Ok, seguimos.
Entonces, el emperador cambia. Y dice, bueno, vamos a poner el domingo como el Indominus, el día del Señor, pero no el día del Señor Jesucristo, ¿no? El emperador, el día del emperador. La iglesia lo adoptó porque era más fácil, hermano. Era más fácil. Y recuérdese que ellos ya no solo se reunían un día, se empezaron a reunir todos los días. Ok, seguimos. ¿Quiénes fueron sus funcionarios? ¿Quiénes eran sus líderes? Los que estaban a cargo. Bueno, estaban primero los apóstoles, los 12 apóstoles. Ellos empezaron a ser los dirigentes. Luego estaban los ancianos. Los ancianos, y no me refiero a solo de edad, sino en conocimiento, a los que ellos iban levantando, a los que los apóstoles preparaban. Y decían al anciano fulano. Y también estaban los diáconos. Recuérdese que los diáconos surgieron para que sirvieran las mesas, porque los apóstoles le dicen, hey, no es posible que nosotros prediquemos y sirvamos a las mesas. No, hombre, levantemos gente aquí que haga algo. Y levantan a los diáconos. ¿Qué eran los diáconos? Servidores. ¿Qué son los diáconos hoy? Los dueños de la iglesia. ¿Qué son los diáconos hoy? El rótulo aquí va, diácono, hasta le da vuelta al tremendo, hermano. Y se sienten privilegiados. Yo soy el diácono de la iglesia. El diácono es el que sirve, hermano. El diácono debería ser el que limpia el baño y que no tiene asco, el que le sirve a su gente. Eso es un diácono. No el que anda el gran rótulo aquí. Sí, no, sí que un séquito. Si eso hasta la forma de caminar cambian, vaya el diácono y la diaconisa. Pero bueno, sigamos, hermano. Pastor, usted habla como que fuera perfecto. No, porque ya fui burro. Ya me equivoqué yo también. Ya cuando estudié yo teología, hermano, me enfermé y creíamos que nosotros lo sabíamos todo. Cuando nos hacían burla, los profundos, y era cierto, hermanos, y cuántas veces no nos creímos algo. Veíamos de menos, nos hicimos catador de pastores, nos hicimos catador de maestros, hasta que vino el Eterno, ¡pum! No lo hagas más. Por eso le hablo de esa forma, porque yo ya pasé por ahí. La iglesia perseguida, bueno, aprendamos de la iglesia perseguida. Persecución, ¿qué es persecución, hermano? Es el hostigamiento, agresión, discriminación o reprensión que las instituciones oficiales o grupos poderosos de una raza, país o región ejercen contra determinados grupos que son descalificados por su fe religiosa, raza, sexo o prácticas sociales. Eso es el concepto en grande. Se lo voy a resumir. Persecución, ¿qué es persecución? Molestar a alguien solo porque tiene un pensamiento diferente al mío. Esa es persecución. Hermano, ¿hay persecución religiosa aquí en nuestro país? No. Aquí no hay persecución religiosa, hermano. Aquí yo tengo 3 iglesias que a las 2 de la mañana están contándole con todo. Nadie les dice nada. Aquí no hay persecución, hermano. Aquí usted se para a predicar en la calle, en una esquina, y nadie le dice nada. Aquí no hay persecución. Persecución hay en China, persecución hay en los países orientales, en los islámicos, donde le ponen una bomba, si es posible, en la boca y lo destrozan. No, aquí nos persiguen, hermano. No, aquí no hay persecución. Ok. Aquí lo que hay es que más de alguna persona no le va a gustar lo que usted predique. Eso sí es cierto. Ok. Bueno, seguimos. Las leyes internacionales y los códigos jurídicos de algunos países han ido tratando de regular esto y pues permitir la libertad de culto. La iglesia en los primeros 5 siglos, ojo con esto,
la iglesia en los primeros 5 siglos, mientras duró el imperio romano de Occidente, porque antes estaba dividido, pasó desde el desprecio y la persecución hasta el triunfo y la gloria. Veamos esto. En primer lugar, el cristianismo se difunde rápidamente por todo el imperio romano. ¿Por qué? Gracias a la persecución. Gracias a la persecución se anduvo expandiendo el evangelio por todo Roma. Más tarde vienen las persecuciones por parte de los emperadores romanos que, lejos de acabar con el cristianismo, que ellos pensaron que iban a acabar con el cristianismo, incrementó el número de fieles y su influjo social. ¿Qué quiere decir esto? Muchas personas empezaron a creer y en vez del cristianismo bajar, subió. En vez de creer que iban a espantar a la gente con llevarla al circo romano y que los leones se la comieran, ya nadie iba a ser cristiano. Por el contrario, eso fue un detonante, hermano, que la gente estuvo dispuesta a pagar hasta con su vida por el evangelio. Usted y yo hoy, y digo, y me pongo de abanderado, hermano, el día domingo estamos viendo para arriba, se ve nublado. Pues no vayamos al culto, veámoslo por la tele. Yo le digo, tengo la bendición de tener muchas iglesias aquí alrededor, cerca. Un domingo, me voy a meter a otra, me voy a meter a otra, así, apoyando, hermano. Yo no estoy casado con ninguna iglesia. Me gusta ir a escuchar palabra de Dios. Me gusta ir a escuchar. Ahora bien, seguimos. Ojo. Más tarde dice que vienen las persecuciones, pues el cristianismo creció. El imperio romano trajo una tolerancia inicial del cristianismo, porque al principio no le hacían mucha vela, porque creían que era, perdón, una secta más del judaísmo. Cambió a una actitud cada vez más hostil. Cuando Nerón, en el año 64, incendia Roma, y como Nerón estaba algo loco, depende, hermano, depende, ya vamos a hablar de ese tema. Mire, en el 64 Nerón incendia, y como no hallaba qué hacer, y como ya estaba algo loco Nerón, se le ocurre acusar a los cristianos de haber incendiado Roma. Cuando vio todo que se le había salido de las manos, que dijo, no, es que esto es culpa de los cristianos. Ellos son los culpables. Y empieza la persecución, hermano. Roma y Nerón eran unos déspotas increíbles con el cristianismo. Sin hacerles nada a nadie, hermano. Sin hacerles ellos daño a nadie, fueron culpados del incendio de Roma. Hay un historiador llamado Tácito que declaró, ojo, ellos eran mal queridos los cristianos y se declaró una religión ilícita. Según los escritos de Tácito. Y mire, como estudiante de teología, quiero que hable de esta forma. Cuando hay datos, por ejemplo, como en el caso de algunos que vamos a ver, por ejemplo, Tácito y otros historiadores, Flavio Josefo, no me diga, pero eso no está en la Biblia. No estamos hablando doctrina. Estamos hablando historia. Ojo. No, la muerte de Esteban fue mucho antes. Nerón estamos hablando ya por el 64. La muerte de Esteban fue antes. Vea. Ojo con esto. Con respecto a historia, podemos ampararnos a escritos, a historia, no a doctrina. Las doctrinas fundamentales
y básicas, eso sí tiene que tener amparo bíblico. Pero historia no solo la va a encontrar en la Biblia. Hay cosas que la Biblia no es un libro histórico, hermano. La Biblia no es un libro de ciencia. La Biblia no es un libro de cultura general. Hay datos que sí están ahí, pero para eso existen otros escritos que nos abonan a lo que la Biblia dice. Por eso yo les cito a Tácito. Por eso yo les cito a otros hermanos que aparecen por ahí. Ok. Este Tácito dice, que él fue el que vivió en ese momento, que a los cristianos se les declaró como mal querido. A los cristianos se les declaró como algo detestable. Los cristianos incurrieron en mayores problemas al negar al emperador. El culto, ojo, el culto que desde el siglo I demandaba ser Señor y Dios, ojo con esto, Domiciano era uno de ellos, quien quería que lo adoraran como Dios. Vaya conmigo, por favor, a la carta a los romanos. Hoy va a entender un versículo usted en esta noche, hermano. Vaya conmigo, por favor. Carta a los romanos. Carta a los romanos, capítulo 10. Vamos a entender ese pasaje en su contexto histórico. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. El tiempo nos come, hermano, lastimosamente. Romanos, capítulo 10. Solo voy a esperar que me termine de cargar acá, hermano. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Salvo de qué? Ya le voy a explicar. Primero vamos a irnos al contexto histórico. En ese entonces, cuando se escribe la carta a los romanos, ya se había impuesto el culto al emperador. Ya existía el culto al emperador. Y uno de los requisitos era para todos los habitantes, de Roma, era hacer el culto al emperador. El emperador se subía a su carroza, a su carruaje, y daba una ronda por todo Roma. Y sin importar lo que las personas estuvieran haciendo, cuando el emperador pasaba, ellos tenían que dejar de hacer lo que estuvieran haciendo. Levantar su mano derecha, así como la levantaban con Hitler. De ahí surgió esto. Hitler de ahí lo agarró. Levantaban su mano y ellos decían: César is curious. El César es el Señor. El César es Señor. Y cuando están diciendo la palabra Señor, están diciendo semejante a Dios, hermano. No crea que un Señor así como de respeto que decimos nosotros. No. Era obligación de todo habitante de Roma decir: César es curious. César es Kaiser. El César es el Señor. Pero, los cristianos no lo hacían.
El César no es Curio, decía. Jesús es Curio. Jesús es el Señor. Y por eso el apóstol Pablo escribe en la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, este contexto. Que si confiesas con tu boca, y ojo, la palabra confesar no solo es declarar. La palabra griega para confesar es la palabra griega homologeo. La palabra griega es homologeo, que significa confesar con la boca y con los actos. No solo decirlo, no solo repetir una oración, no. Confesar con tu boca y con tus actos que Cristo es el Señor. ¿Es correcto usarlo? Si usted lo explica de la manera como lo estamos explicando. De que no solo con la boca, sino con nuestra boca y con nuestros actos. No, si repetir una oración cualquiera puede. Pero debe de explicarle a la gente. Ahora, no imponer, no legalismo, tampoco. Y de aquí en adelante, hermano, usted tiene que dejar esto, dejar lo otro. No. Explicarle a la gente, decirle, mire, hermano, usted, después de hacer esta oración, el Espíritu Santo va a habitar en usted. Y Él le va a redargullir. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos cambiar. Nosotros por nuestra propia naturaleza nunca vamos a cambiar. Necesitamos de la ayuda de Dios para cambiar. Y si usted ve, por eso la Biblia habla de una santidad progresiva. Nadie, hermanos, dejó de pecar de la noche a la mañana. Algunos pecados los dejamos de hacer. Yo ya le he compartido. El día que yo acepté a Cristo, el domingo, el día siguiente yo me fui a cortar el pelo y jamás lo he vuelto a usar de diferente forma como lo uso ahorita. Nunca lo volví a usar largo. Jamás. ¿Quién me dijo eso? ¿El pastor? No. ¿Los diáconos? No. ¿Quién me lo puso en el corazón? Cristo. Dejé las malas palabras, dejé las bebidas, dejé un montón de cosas. Un montón de cosas que sigo peleando con ella. Eso se explica en una iglesia. Eso se explica cuando se evangeliza. Decirle a la gente, mire hermano, usted solo no va a poder cambiar. Porque usted se va a encontrar un montón de gente allá afuera que le va a decir, no, el día que yo me porte bien, voy a ir a la iglesia. No, no funciona así. Es con la ayuda de Dios. Usted y yo solo no podemos. Necesitamos la ayuda de Dios. Entonces, aquí dice, ojo, que si confesar, si homologeo, con tus actos, con tu boca, que lo que yo hablo con mi boca lo pueda reflejar con mi comportamiento. Y ahí dice que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, porque era uno de los principios, hermano, la resurrección. Porque como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no hubiese resucitado, hermano, van afuera nuestra fe. Y una de las garantías que la fe que nosotros tenemos es real, es que Cristo resucitó. Esa es una garantía que nosotros tenemos, que Él resucitó, que es lo que hace diferente a los demás. A Mahoma, a Buda, ellos siguen estando en la tumba. Nuestro Cristo no está ahí, nuestro Cristo resucitó y está ya con el Eterno. Punto. Esa es la diferencia. Y dice, y serás salvo, aunque te vuelen la cabeza, papá. Aunque venga el emperador y te vuele la cabeza por no obedecer al culto al emperador, pero vas a ser salvo. Salvo de la esclavitud del pecado, salvo de esto. Te van a decapitar, sí, pero vas a ser salvo. En ese contexto se escribe este versículo. Ok, seguimos, hermano. Vamos a ver las persecuciones. Miren, son 10. Son 10 persecuciones. Por cuestiones de tiempo, yo me voy a adelantar. ¿Qué va a hacer usted? Esto le queda como tarea. En las diapositivas que yo le voy a mandar, usted las va a copiar ahí en su material, las 10 persecuciones. Las 10 persecuciones las va a copiar en su material.
Yo creo que le está fallando usted el internet. Sálgase y vuelve a ingresar, hermanito. Él creo que le está fallando su internet. Y también que está lloviendo muy, muy fuerte por acá. Ok. Les decía, van a copiar, van a copiar en su material esto que está aquí en la pantalla. Las 10 persecuciones en el periodo de tiempo que se dan. Por ejemplo, ¿cuál fue la primera persecución? La de Nerón. La segunda persecución, la de Domiciano. La tercera persecución, la de Trajano. La cuarta, bajo Marco Aurelio. Si usted le quiere poner un agregado más, si usted quiere aprender un poquito más, le sugiero, esto sí yo no se lo voy a exigir, le sugiero que averigüe quiénes eran cada uno de ellos. ¿Quién era Nerón? ¿Quién fue Domiciano? ¿Quién fue Trajano? ¿Quién fue Marco Aurelio? Averigüe, hermano. Te va a servir. Mire, hoy TikTok dura 30 segundos y usted ponga ahí Marco Aurelio, ponga Domiciano y en 30 segundos le va a dar la información. No necesita ver mucho. La quinta persecución fue bajo Séptimo Severo. La sexta fue bajo Máximo Trax. La séptima fue bajo Decio. La octava bajo Valeriano. Y ahí van los años, hermano. Ahí van los años. La novena persecución fue bajo Aureliano. Y la última, la 10ª persecución fue bajo Diocleciano. Diocleciano. Mire, y esto es bien lindo, es bien interesante. Esto lo vamos a ver en Apocalipsis más detalladamente. Pero entre Domiciano y Diocleciano se da un dato. Cuando Juan escribe el Apocalipsis y él dice, mire, y el número de la bestia es número de hombre. Y su número es 666. Cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, no ocupó ese número, 666, y la gente lo está satanizado. No se quieren subir a un carro que tiene el 666, no quieren ir a una casa que tiene el 666, porque es del diablo. No, no tiene nada que ver. Y originalmente el número fue 616. 616, que representaba un nombre. ¿Cuál fue? Domiciano. Luego, cuando se empezaron a hacer las traducciones, y que a Domiciano y a Diocleciano se les conocía con el apodo de la bestia, por ser tan déspota. Cuando se vuelve a escribir el Apocalipsis, se empiezan a hacer las copias, estaba gobernando Diocleciano, y su número, al sumar el acróstico y el número de cada letra, sumaba el 666, y por eso se hace el cambio del 616 a 666, pero eso lo vamos a ver en Apocalipsis. Solo le quería dejar ese dulcito así para que sigamos investigando. Ok, este Diocleciano fue tan loco, hermano, pero tan loco, que en una moneda puso Diocleciano, emperador que destruyó el nombre del cristiano. Estaba loco, hermano. Diocleciano estaba, y no por gusto le decían de apodo la bestia, hermano. Mire, este emperador quiso destruir al cristianismo y lo grabó en una moneda. ¿Por qué fueron perseguidos los cristianos? Bueno, los cristianos fueron perseguidos, acusados de ateísmo, porque no creían en los dioses. Las costumbres cristianas fueron mal interpretadas porque les acusaron de canibalismo, porque decían el cuerpo y la sangre de Cristo. Ah, no, si estos son caníbales. Nada que ver. El cristianismo era una religión nueva. Ellos empezaron, porque creían en el judaísmo, pero para ellos el movimiento del Nazareno, el cristianismo era una religión nueva y por ende no era de Dios. Y cuarta razón, los cristianos desafiaban la estructura social. No estaban de acuerdo. Desafiaban al emperador, desafiaban a los recaudadores de impuestos, desafiaban a los sacerdotes. Cuando digo desafiar, es el hecho de que se sometían únicamente a las leyes de Dios.
no querían obedecer el culto al emperador. Decían, no, ya no necesitamos ir al templo, porque ya Cristo hizo todo lo demás. ¿Cuáles fueron los efectos de la persecución? Bueno, fortalecieron la fe de muchos que dieron su vida por Cristo, hermano. Gracias a esas personas, usted y yo hoy estamos sentados en esta noche delante de un dispositivo aprendiendo esta historia. Aumentaron el espíritu de amor cristiano y solidaridad entre los perseguidos. Se empezaron a amar, se empezaron a cuidar y a proteger entre ellos. Purificaron la fe cristiana de convivencias o intereses ajenos a la religión. Ya no les interesaba mucho así el poner en estandarte grande, hermano, a los sacerdotes y algo. No, era mucho el amor fileos, el amor entre ellos. Hicieron que algunos, los más débiles, renunciaran a su fe, que se convirtiesen al cristianismo, que se convirtiesen al nuevo movimiento que se estaba dando, el movimiento del Nazareno. Lograron aumentar considerablemente el número de cristianos, ya que muchos se convertían al ver el valor y la alegría de los mártires, a pesar de que iban allá, hermano, el camino de los mártires allá en Éfeso, a pesar de que iban al Coliseo romano a ser devorados por los leones. Ellos iban felices, hermano, de entregar su vida por la causa de Cristo. La actitud de los cristianos durante la persecución era tan opuesta a la de los otros condenados a muerte que hacía reflexionar a muchos. Hay algo muy especial que debe de tener esta religión que hace estas cosas. Y lejos de desaparecer, surgían más y más cristianos porque se multiplicaban las conversiones. No podían creer ellos, hermano, que se alegraran en la muerte. Yo no sé si usted alguna vez ha ido, hermano, a una vela de un cristiano. Es muy diferente. Ahí hay gozo. Duele como humano, nos duele la partida de nuestro ser querido, sí. Pero nos gozamos porque sabemos que ya está en la patria celestial. Hace un año hoy, nuestra hermana María del Carmen fue recibida por el Señor. Y nosotros celebramos su vida. Y celebramos, hermano, que ya se fue a la patria celestial. Donde un día, usted y yo también vamos a estar gozándonos con nuestro Señor. Mis amados hermanos, nos vamos a quedar hasta acá en esta noche. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, puede encender su micrófono y vamos resolviendo las dudas.